Hola a todos compañeros y compañeras y querida tutora. Mi nombre es Paulo Yumán y hoy quiero compartirles esta mini conferencia o mini videoconferencia sobre uno de los hobbies que tengo en mi vida. Entiendo que esto teníamos que hacer, ¿verdad? Sobre los hobbies y si no, pues se los comparto. Uno de mis hobbies es el teatro. El teatro es algo que a mí en lo personal me ha apasionado, pues no recuerdo desde cuándo, seguramente desde pequeño. Yo siempre era alguien que le gustaba estar siempre hablando, haciendo cosas. Y me recuerdo que cuando me llevaron al teatro, una vez en el colegio, al Teatro Abril, me recuerdo que fue la historia de Ana Frank, el diario de Ana Frank. Me gustó mucho lo que pasaba ahí. Y uno de mis sueños dije, yo quiero algún día ser actor. Más adelante tuve la oportunidad de estudiar ya en los años y tuve la oportunidad de estar en una escuela llamada Las Tablas con el maestro Ángelo Medina. Y de hecho estuve en una fase en mi vida de si me iba a dedicar a esto o no, pero lo que sí es cierto es que toda mi vida me ha acompañado y he podido ponerlo en práctica en algunas cosas. Pero ¿por qué me gusta el teatro? Aquí podemos ver las dos caritas, ¿verdad? Famosas del teatro, una cara feliz, una cara triste. Lo que me gusta es que podemos jugar en serio, ¿verdad? Es como seguir jugando como los niños, ¿verdad? Lo que hacían los niños, pero aquí es de grandes podemos seguir jugando un juego que a todos nos apasiona. También me gusta el teatro es que a diferencia de una película o a diferencia de algo que ha sido grabado en la televisión, por ejemplo, el teatro siempre es una experiencia, ¿verdad? Nunca se puede decir que es la misma obra porque cada vez es un público diferente, cada vez es un momento diferente y poderlo vivir y ver a la persona ahí es algo, una experiencia única cada presentación. Así que esa es una de mis pasiones y pues quiero compartirles o quiero empezar hablando sobre qué es el teatro, ¿verdad? ¿Qué es el teatro? Esa es la pregunta. Y el teatro yo lo definiría de la siguiente manera. Es la representación de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre representación y la presentación de la vida? Cuando hay alguien que presenta, por ejemplo, un cantante que presenta su talento, pues no hay una representación. Esta persona es un cantante. O alguien que hace malabares es un malabarista. Solamente presenta. Pero cuando alguien representa algo que no es, por ejemplo, el diario de Ana Frank, una personaje que ya murió, pero de repente cobra vida a través de un actor, entonces se representa, se vuelve a presentar. Eso es lo que se llama representar la vida. Y obviamente esto lo definimos en la representación de la vida elevado a un alto nivel estético. ¿Qué quiere decir esto? Que es arte, ¿verdad? Al final es un arte. De hecho, uno de los conceptos que me gusta del teatro es la unión de todas las artes. ¿Por qué? Porque ahí podemos tener música, podemos tener danza, podemos tener escultura, podemos tener pintura, podemos tener poesía, podemos tener todas las artes unidas en una sola. Así que el teatro es la representación de la vida elevado a un nivel estético o el arte es la unión de todas, el teatro es la unión de todas las artes. Eh, ¿Qué es para que el teatro surja, qué elementos se necesitan? Y yo puedo decir que básicamente hay cuatro elementos importantes. Cuatro elementos para que la magia del teatro o el teatro surja sobre esto. Y el primero es la historia. Por supuesto que tenemos que representar algo. ¿Qué vamos a representar? Un conflicto, una historia, un personaje y su vida, eh, y su vida conflictiva. La característica del género dramático es que debe de haber un conflicto, debe de haber una historia. Por ejemplo, una persona que puede hacer algo, pero no quiere hacerlo. O una persona que quiere hacer algo, pero no debe hacerlo, como matar a alguien, o alguien que debe hacer algo, pero no puede hacerlo, como sanar a su hijo. Entonces, cada vez que surge una situación conflictiva, hay una historia que podemos contar. Eso digamos que pudiera verse en el teatro, en el guión, la dramaturgia, que es el arte de escribir historias, pero también puede haber una improvisación de alguien que quiere inventar algo sin guión, pero tiene que haber una historia. El segundo es el espacio. Por supuesto que vamos a hablar de que esa historia se debe de contar en un espacio físico, debe existir el espacio.
Y no solamente me refiero al telón, el escenario, las luces, porque existen otros tipos de teatro, por ejemplo, el teatro callejero, donde es un teatro en una plaza, ¿verdad? O una calle, en un lugar que no es adecuado como un teatro, sin acústica ni nada, pero puede hacer un movimiento, una expresión lúdica, y ahí existe el teatro, hay un espacio. Tercera cosa es un actor. Hay una historia, hay un espacio, pero debe haber un actor representando algo, ¿verdad? Y sobre esto vamos a hablar más adelante. Pero falta el cuarto elemento importante. La historia, está el espacio, está el actor. Pero ¿qué pasaría si no hay un público a quien demostrarle, a quien presenciar? Y entonces el cuarto elemento es el público. Recuerden que el teatro, perdón, está dentro del marco de las artes escénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un escenario, que hay una expectación, que alguien está viendo lo que otra persona está haciendo, en este caso el actor. Entonces, para que la magia del teatro surja, necesitamos cuatro elementos: una historia, un espacio, el actor y el público. El actor le cuenta al público la historia en un espacio, ¿sí? Esos son los cuatro elementos. Ahora, hablando un poquito del actor, por supuesto, el actor o la actriz eh, es la clave de esto, para que él al final se empodera del personaje, él representa eh, algo de su vida. Y algo importante es qué es lo que el actor refleja. Y hay tres elementos que yo quiero hablarles sobre el actor. Que el instrumento del actor, así como el guitarrista tiene su instrumento a través de cuerdas, manijas y una caja de resonancia, el actor también tiene tres elementos. Y los tres elementos, el primero es la voz. ¿Sí? Si vamos a hablar de la voz, es todo lo que el actor va a decir. A diferencia de otras artes escénicas, por ejemplo la pantomima, donde no existe la voz, ¿verdad? Por ejemplo, Marcel Marceau es el famoso mimo de todo el mundo, que tuve la oportunidad de verlo en su gira de despedida en Guatemala, en el Teatro Nacional. Ese arte escénico pues no tiene esa característica de la voz, pero el teatro, su característica principal es que el actor habla, dice, no solamente dice las palabras, sino también una entonación, dice lo que quiere decir a través de un sentimiento. Y algo que me gusta mucho del teatro es que también hay una técnica de proyección de voz. Antes, ahora pues se usan micrófonos, pero antes solo dependían de la acústica del teatro. Entonces el actor debía de aprender a pronunciar, tener una excelente dicción y tener una proyección a través de los resonadores en su cuerpo. Entonces, uno de los instrumentos del actor es la voz. El segundo es el cuerpo. Claro, no todo es decir, sino también me recuerdo lo que mi maestro me decía. El teatro surge en el espacio que deja el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos en donde el actor simplemente dice con su mirada y no hay necesidad de palabras, sino simplemente muestra con su cuerpo, con sus gestos, con su mímica, con el desplazamiento escénico, algo que quiere proyectar. Entonces también existe esa parte del cuerpo, la voz y el cuerpo, pero la voz y el cuerpo quedarían vacíos si no existe el tercer elemento del actor, que es los sentimientos. Y esta palabra me gusta porque es como sentir y mentir, sentimiento. ¿Verdad? Es sentir algo y a veces mostrar lo que sentimos o a veces mentir sobre lo que sentimos. De hecho, en el actor, el sí mágico, que es uno de los elementos del teatro, es yo no soy un asesino que acaba de matar a su madre, pero ¿qué pasaría si sí fuera un asesino? Y luego me arrepiento de haberla matado. El personaje empieza a llorar y a llorar amargamente, pero el actor empieza a reír porque dice y piensa que está haciendo un buen trabajo. Entonces, esos son los tres elementos: la voz, el cuerpo y los sentimientos. Quiero terminar con esto. El teatro para mí es una pasión. El teatro estaba ligado en la historia con la espiritualidad, pero yo creo que también en la actualidad está ligado con la espiritualidad. Y uno de los dramaturgos favoritos para mí es Jesús. Jesús cuando hablaba, contaba parábolas. Eran historias con personajes protagónicos, antagónicos, conflictos. Y Jesús siempre hablaba con parábolas y contaba historias. Y seguramente cuando agarraba la semilla la tiraba. Seguramente cuando hablaba del hijo pródigo, una historia muy hermosa de un padre y un hijo, contaba y expresaba y se movía y la gente entendía. Entonces creo que es muy pertinente el teatro en la actualidad y por eso es uno de mis hobbies. Se los comparto.